Nunca debí haber aceptado esa transferencia a la División de Caminos Especiales en el verano del 2012. Mi nombre es Mateo, y durante 15 años serví en diferentes agencias federales, pensando que el peligro siempre tenía un rostro humano, una placa o un calibre específico. Pero la Ruta 66, esa calle principal de América, que todos idealizan con luces de neón y gasolineras vintage, oculta una herida abierta en la realidad que los altos mandos prefieren ignorar. Lo que les voy a contar no aparece en los informes de criminalidad ni en los archivos desclasificados. Es un secreto que se susurra en las oficinas sin ventanas de Washington. Un miedo que hace que los agentes más veteranos prefieran renunciar antes que patrullar ciertos tramos después de las 3 de la mañana. Si alguna vez han sentido que el asfalto bajo sus pies no es sólido, o que el horizonte se estira de forma antinatural mientras conducen por el desierto, entonces ya saben de lo que hablo. Si estás listo para ver lo que hay detrás del asfalto y entender por qué hay zonas que simplemente han sido borradas de los mapas oficiales, quédate conmigo. Y si eres de los que buscan la verdad donde nadie más se atreve a mirar, considera unirte a esta comunidad. Esto no es solo un relato, es una advertencia para los que caminan de noche y saben que el silencio tiene garras. No se trata de seguidores, se trata de no caminar solos en esta oscuridad. Mi primera semana en el Sector 4, un tramo olvidado entre Arizona y Nuevo México, fue engañosamente tranquila. Mi compañero, un hombre seco llamado Elías, que masticaba tabaco como si fuera un ritual de protección, me dio una sola instrucción. Si el radio empieza a emitir estática con ritmo de respiración, apágalo y no mires por el retrovisor hasta cruzar el siguiente puente. Pensé que era la típica novatada para el tipo de la ciudad. Qué equivocado estaba. La Ruta 66 no es solo una carretera. Es una cicatriz que atraviesa tierras que nunca debieron ser perturbadas. Hay lugares allí donde el tiempo se dobla, donde el olor a ozono y caucho quemado se mezcla con algo más antiguo, algo que huele a carne seca y olvido. Los federales lo saben que hay puntos ciegos donde las patrullas desaparecen y reaparecen días después, con los odómetros marcando miles de kilómetros adicionales y los agentes con el cabello encanecido y la mirada perdida, incapaces de pronunciar una sola palabra sobre lo que vieron en la negrura del desierto. Llegué a mi departamento y encendí todas las luces, las estufas y hasta las hornillas de la cocina. El calor era sofocante para cualquiera, pero para mí, el frío seguía calando mis huesos desde adentro, como si tuviera un bloque de hielo en lugar de corazón. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, con el amuleto de obsidiana apretado contra mi pecho hasta que me hizo sangre. Sabía que no se habían ido. Al mirar por debajo de la puerta principal, vi ese resplandor azul eléctrico filtrándose por la rendija. Una luz que no proyectaba sombras, sino que las devoraba. No golpean, no gritan. Simplemente esperan. Esperan a que te quedes dormido, a que tu voluntad flaquee, a que el fuego de tu vida baje su intensidad lo suficiente como para que ellos puedan entrar a reclamar su parte. Lo que aprendí esa noche en la sierra, y lo que confirmo cada vez que el radio de mi casa emite estática sin razón, es que no somos los dueños de este mundo. Somos solo pequeñas fogatas en medio de un invierno eterno y consciente. Si alguna vez vas manejando por una carretera solitaria y ves ese destello azul entre los pinos, no pienses en ovnis, ni en la policía, ni en nada que tenga una explicación lógica. Apaga el motor de inmediato, corta la corriente, quédate en silencio y reza para que no hayan detectado tu latido, porque una vez que entras en su frecuencia, el mundo deja de ser un lugar seguro para convertirse en una despensa de energía gélida. Si esto que te he contado te ha hecho mirar hacia la puerta o sentir que la temperatura de tu cuarto ha bajado de golpe, es porque tu alma reconoce la advertencia. Este espacio es para quienes, como nosotros, sabemos que hay verdades que la ciencia prefiere ignorar.
Si sientes que perteneces a esta tribu, que no cierra los ojos ante lo inexplicable, considera quedarte con nosotros. Para seguir explorando estos abismos y entender que otros peligros acechan en las sombras, elige uno de los relatos que aparecen ahora mismo en pantalla. No dejes que tu curiosidad se apague, pero sobre todo, no dejes que tu fuego se extinga, porque ahí fuera, en la oscuridad, algo está esperando pacientemente a que te quedes sin luz. A mitad de la tercera semana, ocurrió lo que Elías llamaba el fenómeno del eco. Estábamos patrullando cerca de un pueblo fantasma que ni siquiera aparecía en el GPS, un lugar donde las estructuras de madera parecían colapsar bajo el peso de su propia historia. De repente, la radio comenzó a emitir un sonido rítmico, como una gota de agua cayendo sobre una lámina de metal, pero cada golpe iba acompañado de un susurro distorsionado. No eran palabras, era el sonido de alguien tratando de recordar cómo hablar. Elías apagó el equipo de inmediato, pero el sonido no se detuvo. Ahora venía de debajo de nuestros asientos, vibrando en el chasis del coche. Sentí un frío glacial subiendo por mis tobillos, un frío que no era climático, sino algo que te robaba el calor desde adentro, desde la médula. «No te muevas, Mateo», susurró Elías, manteniendo la vista fija al frente. «Hay una patrulla estacionada a 100 metros. ¿La ves?» Miré hacia adelante, y efectivamente, bajo la luz mortecina de la luna, se distinguía la silueta de un vehículo oficial de los años 50. Tenía las luces encendidas, pero no emitían brillo. Eran como dos agujeros blancos cosidos en la oscuridad. Lo más aterrador fue ver a la gente dentro. Estaba sentado rígidamente, con el sombrero de ala ancha perfectamente colocado, pero su rostro no tenía rasgos. Era una superficie lisa, de un color gris cenizo, que giró lentamente hacia nosotros mientras pasábamos a su lado. Elías no frenó, ni siquiera cuando la figura levantó una mano huesuda para saludarnos. En ese momento comprendí que los federales tenemos órdenes estrictas de no auxiliar a compañeros en vehículos antiguos. Son ecos de patrullas que se perdieron en el tiempo y que ahora buscan un conductor vivo para que tome su lugar en ese limbo de asfalto. Si sientes que este relato está despertando algo en ti, una inquietud que no puedes explicar, es porque tu instinto reconoce la verdad. Déjanos saber en los comentarios si alguna vez has visto algo en carretera que la lógica no puede explicar. Aquí nos escuchamos, porque en la ruta, el silencio es el primer síntoma de que algo anda mal. Existen protocolos que no se enseñan en la academia, códigos que solo se transmiten de boca en boca cuando el sol se oculta tras las colinas de arcilla roja de Arizona. Uno de ellos es la regla del asiento trasero. Elías me lo explicó mientras atravesábamos un tramo de la carretera donde el asfalto parecía absorber la luz de nuestros faros, devolviendo solo una negrura absoluta. Si sientes un peso repentino en la parte de atrás, o si el olor a tierra mojada inunda la cabina sin que esté lloviendo, por nada del mundo mires por el espejo retrovisor central, me advirtió con una voz que sonaba como grava siendo triturada. En la Ruta 66 hay viajeros que no tienen coche, ni cuerpo, pero que necesitan desesperadamente avanzar hacia el oeste, huyendo de algo que los viene persiguiendo desde la Gran Depresión. Esa noche, el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Entonces lo sentí. Un cambio sutil en la suspensión del vehículo, como si alguien de unos 80 kilos se hubiera sentado justo detrás de mí. El olor llegó de inmediato, una mezcla nauseabunda de lodo estancado y metal oxidado. Mis ojos, por puro instinto, buscaron el espejo. Elías me puso la mano en el hombro, apretando con fuerza, casi clavándome las uñas. Mantén la vista en el camino, Mateo. Si haces contacto visual, se quedará contigo. No solo en el coche, sino en tu casa, en tu habitación, al pie de tu cama.
Podía escuchar una respiración lenta y dificultosa a pocos centímetros de mi nuca. No era una respiración humana. Sonaba como el fuelle de una fragua vieja llena de hollín. Un susurro helado me rozó el oído, preguntando, ¿falta mucho para la salida? Sentí cómo las lágrimas de puro terror me nublaban la vista, pero no giré la cabeza. Los federales sabemos que hay cosas que no se pueden arrestar, solo se pueden ignorar con la esperanza de que pierdan el interés en ti antes de que el motor se detenga. El peso en el asiento trasero se desvaneció de golpe justo cuando las ruedas de la patrulla golpearon la junta de dilatación de un puente de hierro oxidado. El olor a lodo desapareció, reemplazado instantáneamente por el aroma a aire acondicionado y café frío. Me quedé temblando, con las manos pegadas al volante como si soltarlo significara caer al abismo. Elías no dijo nada durante varios kilómetros, simplemente sacó un cigarrillo y lo encendió, aunque estaba prohibido fumar en las unidades. El humo llenó el espacio, sirviendo como una barrera física entre nosotros y lo que sea que acababa de bajarse del coche. Fue entonces cuando se detuvo en el acotamiento, justo frente a un poste de luz que parpadeaba con una frecuencia errática, casi como un código. Bajó de la patrulla y me hizo una seña para que lo siguiera. Al borde de la carretera, enterrada a medias en la arena, había una maleta de cuero antigua, de esas que usaban los viajeros en los años 40. Estaba perfectamente conservada, sin un rasguño, a pesar de que parecía haber estado allí décadas. Elías la abrió con la punta de su bota pesada. Dentro no había ropa, sino cientos de fotografías de agentes federales, todos con el uniforme de diferentes épocas, y todos con los ojos cuidadosamente recortados. En el centro de la pila vi una foto que me detuvo el corazón. Era yo, tomada esa misma mañana en la cafetería del cuartel. Si esto que te cuento te está haciendo sentir ese vacío en el estómago, esa sensación de que hay hilos invisibles moviéndose a tu alrededor, escribe en los comentarios la palabra ruta. Es nuestra señal silenciosa para saber quiénes de nosotros hemos empezado a despertar a la verdad que el gobierno intenta sepultar bajo el concreto. Ellos no solo nos ven, Mateo, susurró Elías mientras rociaba la maleta con gasolina de un bidón que llevaba en la cajuela. Ellos nos coleccionan. Cada vez que patrullamos este tramo, les entregamos un trozo de nuestra existencia a cambio de que nos dejen pasar. El fuego consumió las fotos con una rapidez sobrenatural, emitiendo llamas de un color verde esmeralda que no daban calor, sino un frío punzante. En ese momento, comprendí que mi expediente en la agencia no era más que un contrato de arrendamiento para algo que habitaba en las sombras de la Ruta 66. Los federales no somos la ley aquí. Somos el tributo. El fuego se extinguió de golpe, dejando tras de sí un círculo de ceniza plateada que el viento del desierto se negó a dispersar. Subimos a la patrulla en un silencio sepulcral, pero el ambiente dentro de la unidad había cambiado. Ya no se sentía como un refugio de acero y tecnología federal, sino como una caja de cerillas flotando en un océano de brea. Elías puso la marcha en D y avanzamos lentamente. Fue entonces cuando el cuentakilómetros empezó a girar hacia atrás. Los números se movían con una velocidad frenética, como si el tiempo mismo estuviera intentando descoserse del presente. «Ignóralo, Mateo», dijo Elías, aunque su voz temblaba por primera vez. «Si el tiempo retrocede, es porque estamos entrando en el territorio de la estación de servicio de las Tres Sombras». A lo lejos, una estructura comenzó a materializarse entre la calima nocturna. Era una gasolinera de estilo Art Deco, impecable, con bombas de combustible de esas que tienen esferas de cristal en la parte superior. Las luces eran de un blanco tan puro que lastimaban la retina, recortando la oscuridad con una precisión quirúrgica. Lo que me heló la sangre no fue la estación en sí, sino el hombre que estaba de pie,
junto a la bomba número 4. Vestía un uniforme de mecánico perfectamente almidonado, pero sus movimientos eran espasmódicos, como si sus extremidades estuvieran siendo accionadas por hilos invisibles desde las nubes. No tenía rostro. En su lugar, había una superficie lisa y brillante que reflejaba los faros de nuestra patrulla. Hay un punto en este relato, un momento de quiebre absoluto que ocurrirá unos kilómetros más adelante, donde entenderán por qué nunca pude volver a dormir con las luces apagadas y por qué mi placa terminó en el fondo de un cañón. Si creen que esto es solo una leyenda de carretera, esperen a que les hable del kilómetro 333. Es en esos detalles donde la realidad se agrieta para dejarnos ver el abismo que hay debajo. Elías aceleró, pero el mecánico sin rostro levantó una manguera de la que goteaba un líquido negro y espeso que siseaba al tocar el suelo. No era gasolina. Era algo que parecía vivo, algo que buscaba activamente los neumáticos de nuestro vehículo para devorarlos. Los federales no hablamos de este lugar porque, si lo hacemos, la estación podría aparecer en la puerta de nuestras casas. Pasamos la estación de las Tres Sombras a una velocidad que debería haber hecho volcar la patrulla, pero el asfalto bajo nuestras ruedas se sentía elástico, casi como si estuviéramos rodando sobre un tendón gigante. Elías no quitaba la vista del frente. Su respiración era un silbido asmático que llenaba el coche. Justo en el momento en que el resplandor de la gasolinera desapareció de los espejos, el radio de la patrulla cobró vida propia. No era estática esta vez, era una voz de mujer, una voz que sonaba como si viniera de debajo de una capa de agua muy profunda. Mateo, ¿por qué no te detuviste? Tenemos tu llave número 7. Sentí un golpe en el estómago. Mi llave número 7 era la llave de mi antiguo apartamento en Chicago, la que había perdido hacía 3 años y que juraría que nunca traje conmigo a este destino. El asfalto comenzó a cambiar de color, volviéndose de un gris pálido, casi blanco, como huesos triturados y compactados. Las señales de tráfico ya no indicaban destinos. Ahora tenían advertencias escritas en un idioma que no era humano, pero que mi mente parecía entender a un nivel instintivo y terrorífico. Aquí el tiempo no cura, aquí el tiempo devora. Elías frenó de golpe. En medio de la carretera había una hilera de uniformes federales vacíos, perfectamente alineados, de pie como centinelas invisibles. Estaban todos, desde los de los años 30 hasta los actuales, con las insignias brillando bajo la luz de la luna con una intensidad maligna. Si alguna vez has sentido que alguien te observa desde un rincón oscuro de tu habitación, o si has escuchado tu nombre susurrado cuando estás solo, es porque algo de la Ruta 66 te ha seguido. Este relato es una forma de protección, una manera de ponerle nombre a lo que no lo tiene. Por eso, si sientes que este misterio es parte de tu propia historia, considera suscribirte. No estamos aquí para entretenerte. Estamos aquí para que no camines a ciegas por los senderos que otros ya han recorrido y de los que no han vuelto completos. Elías bajó la ventanilla, y el aire que entró olía a incienso quemado y ozono. Un uniforme de los años 80, a pocos metros de nosotros, comenzó a inflarse lentamente, como si un cuerpo invisible se estuviera materializando dentro de él. El sonido de la tela estirándose era como el de un cuero viejo, siendo forzado a recuperar una forma que ya no le pertenecía. El uniforme de los años 80 no solo se inflaba, parecía estar recuperando una masa sólida, una presencia que desplazaba el aire a su alrededor con una fuerza gravitacional. La placa dorada brilló bajo la luna. Vázquez. Elías soltó un gemido ahogado, un sonido que nunca esperé escuchar de un hombre tan curtido. Vázquez desapareció en el invierno del 89, Mateo. El reporte oficial dijo que se había ido con una mujer a México, que había desertado, pero todos en la oficina sabíamos que la carretera se lo había tragado de un solo bocado. El uniforme, ahora con una forma humana perfecta pero sin cabeza ni manos visibles,
Comenzó a caminar hacia nuestra patrulla con una rigidez militar. Sus pasos no hacían ruido sobre el asfalto de hueso, pero cada vez que su bota tocaba el suelo, una onda de estática recorría el tablero del coche, haciendo que las agujas de los instrumentos bailaran como locas, marcando velocidades imposibles. Si en este momento sientes un escalofrío recorriéndote la espalda, si esto que te cuento resuena con algún miedo profundo que no sabías que tenías, escribe la palabra alerta en los comentarios. Es nuestra forma de mantenernos despiertos, de no permitir que la niebla de lo inexplicable nos envuelva por completo mientras buscamos la salida de este tramo. El agente Vázquez se detuvo justo al lado de mi ventanilla. No había rostro bajo el sombrero de ala ancha, solo un vacío absoluto. Una negrura que parecía succionar la luz de la luna y devolverla como una sombra fría. Levantó un brazo y con un dedo invisible dentro del guante de cuero, comenzó a dibujar algo en el cristal empañado por mi propio aliento. Dibujó un círculo con una cruz en el centro, el antiguo símbolo de los cruces de caminos, donde se hacían pactos con entidades que no tienen nombre. Luego, con una lentitud desesperante, golpeó 3 veces el vidrio. Toc, toc, toc. El sonido no fue de nudillos contra cristal, sino de algo metálico, como una moneda vieja golpeando la tapa de un ataúd. «Mateo», susurró una voz que no venía de afuera, sino de adentro de mi propia cabeza. «Él sabe que tienes la llave. Él quiere que le devuelvas lo que es suyo antes de que el sol se rinda». Elías no esperó un segundo más. Pisó el acelerador a fondo y el motor del Crown Victoria rugió con una desesperación metálica que me vibró en los dientes. No salimos disparados hacia adelante. Por un momento, el coche patinó sobre el asfalto de hueso, como si las ruedas estuvieran tratando de agarrarse a una superficie hecha de recuerdos resbaladizos. El agente Vázquez no nos persiguió. Simplemente se quedó allí, una estatua de tela vacía que se desinflaba lentamente a medida que la patrulla ganaba velocidad. Pero lo aterrador no fue dejarlo atrás, sino ver cómo, en el retrovisor lateral, cientos de otros uniformes se daban la vuelta al unísono para observarnos partir. «No es por Vázquez, Mateo», gritó Elías por encima del estruendo del motor. «Es por lo que él servía. En este tramo, el servicio federal no es para el gobierno, es para la tierra». El paisaje cambió drásticamente. Las colinas de arcilla roja parecieron estirarse hacia arriba, convirtiéndose en pilares de roca negra que rascaban el cielo estrellado. El aire se volvió tan seco que mis labios se agrietaron en segundos y el sabor a sangre llenó mi boca. Elías me lanzó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo negro que olía a hierbabuena y ruda. «Si algo intenta tocarte, usa esto. No preguntes qué es, solo úsalo». Al abrir el pañuelo, vi una moneda de plata antigua, perforada en el centro por un clavo de ferrocarril oxidado. Era un amuleto, algo que un agente federal nunca debería llevar encima, algo que desafiaba toda lógica racional y todo reglamento de la agencia. Si sientes que el misterio te está envolviendo, que cada palabra te arrastra un poco más adentro de este túnel de asfalto y sombras, déjanos saber qué piensas de esos protocolos prohibidos en la sección de comentarios. ¿Crees que hay cosas que el gobierno oculta para protegernos o para protegérselos a ellos mismos? Suscríbete para no perderte la revelación final, porque lo que encontramos en el kilómetro 333 cambiará todo lo que crees saber sobre la realidad. Elías frenó de golpe. Frente a nosotros, un muro de niebla amarilla, espesa como la mostaza, bloqueaba el camino. Y dentro de esa niebla, algo enorme estaba moviéndose rítmicamente. La niebla amarilla no era vapor de agua. Era un polvo impalpable que sabía a azufre y a piel quemada. Lo que se movía dentro de esa cortina de humo era una masa de metal y sombra que parecía una locomotora fantasmagórica, pero sin vías, sin rieles, solo flotando sobre el asfalto. Elías se quedó paralizado, con las manos temblando de forma incontrolable sobre el volante. «Es el tren del hambre», susurró,
y su voz era apenas un hilo de aire. Dicen que lleva los lamentos de todos los que murieron en la construcción de esta ruta, de los prisioneros que picaron piedra bajo el sol de Arizona y de los vagabundos que nunca llegaron a California. El sonido era un rítmico traqueteo que repercutía en mis huesos, pero no era el sonido de un motor. Era el latido de un corazón de acero, frío y hambriento. Vimos cómo la niebla se abría lentamente para revelar vagones de madera podrida, llenos de figuras esqueléticas que asomaban sus extremidades por las rendijas. No eran personas, eran jirones de humanidad, almas que habían perdido su forma original y que ahora solo eran hambre pura. Una de esas figuras, con el torso desnudo y la piel pegada a las costillas como papel pergamino, se asomó por una ventana rota y nos señaló con un dedo largo y huesudo. Elías me gritó: «¡La moneda, Mateo! ¡Lánzala por la ventana, ahora!». Con el terror nublándome la vista, arrojé la moneda de plata perforada hacia la niebla. Al tocar el suelo, el ruido no fue metálico, sino el de un campanazo que resonó en todo el valle. Si este momento te está haciendo sentir esa presión en el pecho, esa identificación con el miedo a lo desconocido, déjanos un comentario con la palabra valor. Es vital sentirnos acompañados en este viaje por la Ruta 66, porque lo que sigue es el punto donde la historia de Mateo y Elías se fractura para siempre. La moneda brilló con una luz blanca cegadora, y por un instante, la niebla amarilla se disipó, revelando que el tren no era un vehículo, sino una hilera interminable de seres humanos encadenados unos a otros, caminando en un bucle infinito de dolor. Elías aprovechó ese segundo de claridad para girar el volante con violencia, sacándonos del asfalto y lanzándonos hacia la arena del desierto. El impacto de la patrulla contra el terreno arenoso fue tan violento que mi cabeza golpeó el tablero. Por un segundo, todo fue un destello de luces rojas y blancas, y el sabor a cobre inundó mi boca. Elías no se detuvo. Las ruedas de la Ford giraban con furia, levantando nubes de polvo mineral que parecían brillar con luz propia en la penumbra. «No te desmayes, Mateo. Si te duermes ahora te quedas en el tren», gritaba mientras el motor se quejaba bajo la presión. Miré hacia atrás por la ventana trasera y vi la niebla amarilla cerrándose sobre el lugar donde habíamos estado hacía apenas unos segundos. El tren del hambre ya no era una hilera de sombras. Era una enorme boca abierta en el espacio, una herida en la noche que intentaba succionarnos hacia su interior de acero y lamento. Logramos salir de nuevo al asfalto unos kilómetros más adelante, pero la carretera ya no era la misma. El pavimento era de un color negro azabache, tan liso que parecía cristal, y las líneas amarillas del centro no eran pintura, sino un rastro de algo que brillaba débilmente, como lava fría en la oscuridad. Elías frenó en seco, cuando el haz de luz de nuestros faros iluminó un poste de telégrafos que estaba doblado en un ángulo imposible. Kilómetro 333. Susurró con una voz que no parecía la suya. Este es el punto de no retorno. Los federales que cruzan este hito y no dejan algo atrás nunca regresan a la oficina central. En este momento de la historia, la atmósfera se vuelve tan densa que te pido un momento de reflexión. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que has cruzado una línea invisible en tu vida, una que cambió todo para siempre? Si te identificas con esa sensación de punto de no retorno, si sientes que este relato está tocando una fibra profunda de tu propia existencia, considera suscribirte y activar las notificaciones. No es solo por el canal, es por tu compromiso con entender los misterios que nos rodean. Elías me miró fijamente, y por primera vez vi que sus ojos habían cambiado de color. Ya no eran de un marrón terroso, sino de un gris metálico, idéntico al color del asfalto de hueso que habíamos dejado atrás. «Mateo», dijo con una calma aterradora, «tienes que elegir qué parte de ti vas a dejar aquí para que el camino nos permita seguir». Elías no me dio tiempo a responder.
Se bajó de la patrulla y se paró frente al poste del kilómetro 333, un monolito de madera podrida que parecía absorber toda la luz de la luna. «No es una elección racional, Mateo», me gritó desde afuera, mientras el viento del desierto empezaba a aullar con el sonido de 1000 voces que suplicaban por agua. «Tienes que entregar algo que signifique todo para ti, o la carretera te tomará a ti por entero». Sentí un nudo en el estómago, un vacío que me succionaba el aliento. En mi bolsillo sentí el peso de la llave número 7, la que el agente Vázquez me había recordado. Saqué la llave y al tocarla sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo. No era solo una llave, era el recuerdo de mi vida antes de la agencia, el recuerdo de mi casa, de mi familia, de una paz que ya no me pertenecía. Elías extendió su mano, y vi que en su palma había una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que parecían latir con una luz roja tenue. «Dámela, Mateo. Es el tributo. Si no lo haces, nos quedaremos atrapados en este bucle de asfalto y sombras para siempre». Con un temblor que me sacudía todo el cuerpo, deposité la llave en la caja. En cuanto la tapa se cerró, el sonido del viento se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Era un silencio absoluto, un vacío sónico que me hacía doler los oídos. Elías asintió solemnemente y lanzó la caja hacia la oscuridad, más allá del alcance de nuestros faros. Si este momento de entrega y pérdida te ha hecho reflexionar sobre lo que estarías dispuesto a sacrificar para sobrevivir a lo desconocido, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es ese objeto o recuerdo que jamás entregarías, incluso si tu vida dependiera de ello? Tus respuestas nos ayudan a construir esta comunidad de buscadores de la verdad. Elías regresó a la patrulla, pero su rostro ya no era el mismo. Sus rasgos se habían vuelto más afilados, más antiguos. «Ya está hecho», dijo mientras ponía la marcha. «Pero ten cuidado, Mateo. La carretera nunca olvida lo que le entregas, y a veces lo que devuelves es peor que lo que perdiste». Elías no me miró en los siguientes 20 kilómetros. Su rostro era una máscara de piedra, iluminada por el resplandor de los instrumentos del tablero. La carretera parecía haberse ensanchado, convirtiéndose en una llanura infinita de asfalto que no llevaba a ninguna parte visible. Elías me lanzó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda negra que olía a incienso y a tierra mojada. «Guarda esto en tu bolsillo, Mateo. Es la moneda de los que se quedan». Al abrir el pañuelo, vi una moneda de plata antigua, perforada en el centro por un clavo de ferrocarril oxidado. No era una moneda de curso legal, era un amuleto, algo que un agente federal nunca debería llevar encima, algo que desafiaba toda lógica racional y todo reglamento de la agencia. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Elías lo notó. «No es por Vázquez, Mateo», dijo en voz baja, y su voz sonaba como grava siendo triturada bajo las ruedas de un camión pesado. «Es por lo que él servía. En este tramo, el servicio federal no es para el gobierno, es para la tierra que la carretera atraviesa». Paisajes de pesadilla comenzaron a materializarse a los lados de la ruta. Árboles cuyos troncos parecían retorcerse de agonía, y rocas que tenían formas vagamente humanas, como si fueran viajeros petrificados en un momento de terror absoluto. El aire se volvió tan seco que mis labios se agrietaron en segundos, y el sabor a sangre llenó mi boca. Si sientes que el misterio te está envolviendo, que cada palabra te arrastra un poco más adentro de este túnel de asfalto y sombras, déjanos saber qué piensas de esos protocolos prohibidos en la sección de comentarios. ¿Crees que hay cosas que el gobierno oculta para protegernos o para protegérselos a ellos mismos? Suscríbete para no perderte la revelación final, porque lo que encontramos en el kilómetro 333 cambiará todo lo que crees saber sobre la realidad. Elías frenó de golpe.
Frente a nosotros, un muro de niebla amarilla, espesa como la mostaza, bloqueaba el camino. Y dentro de esa niebla, algo enorme estaba moviéndose rítmicamente. El silencio que siguió al sacrificio de mi llave no fue paz. Fue una tregua hambrienta. Elías aceleró, pero el odómetro de la patrulla se quedó congelado en el número 333. No importaba cuánto pisara el pedal. El paisaje a nuestro alrededor se repetía en un bucle asfixiante. El mismo poste doblado, la misma mancha de aceite en el asfalto, el mismo olor a flores muertas. Fue entonces cuando me di cuenta de que la llave que entregué no era solo un objeto, era mi ancla a la realidad. Sin ella, la Ruta 66 comenzó a reescribir mi memoria. Empecé a olvidar el nombre de mi madre, el color de la puerta de mi casa, el sabor del café por las mañanas. Solo quedaba el gris infinito del camino que se estiraba como una lengua de alquitrán. «Están aquí», susurró Elías, señalando el techo del coche. Encima de nosotros, algo pesado comenzó a caminar. Podíamos escuchar el metal de la patrulla crujir bajo el peso de unos pasos lentos y deliberados. No eran pasos de animal, eran pasos de alguien que calzaba botas de reglamento, pesadas y rítmicas. Elías abrió la guantera y sacó un sobre sellado con cera negra, con el emblema de la agencia brillando de forma siniestra bajo la luz roja de la cabina. «Esto es lo que los federales temen, Mateo. No temen a los fantasmas ni a las leyendas. Temen al contrato. Temen que la carretera sepa que les debemos cada centímetro de asfalto con el que construimos este país. Si has llegado hasta este punto del relato, es porque eres de los nuestros, de los que no apartan la mirada cuando la oscuridad se vuelve densa y la lógica empieza a fallar. Este canal es un refugio para quienes entienden que hay verdades que duelen, pero que es preferible el frío de la realidad al calor de una mentira. Si sientes que este viaje por la ruta está despertando algo en tu memoria, quédate, porque lo que vamos a revelar en el próximo bloque es la razón por la cual esta carretera fue borrada de los mapas oficiales y reemplazada por el olvido. Elías rompió el sello del sobre y un humo negro, con olor a archivos viejos y sangre seca, inundó la cabina. Por el espejo retrovisor vi que mi propio rostro estaba empezando a desvanecerse, volviéndose tan borroso como una fotografía quemada. El humo que emanaba del sobre no era producto de una combustión física. Era un vaho denso que olía a burocracia podrida y a desesperación antigua. Elías comenzó a leer en un susurro que parecía venir de otra garganta, una mucho más vieja que la suya. Para que el imperio avance hacia el oeste, el suelo exige un diezmo de almas que no pertenezcan a ningún lugar. Mis ojos se clavaron en el papel amarillento. No eran letras comunes, eran trazos que vibraban, que se retorcían como gusanos bajo la luz de la cabina. El reporte detallaba cómo, en 1926, el gobierno federal no solo diseñó una carretera, sino que trazó una línea de poder sobre antiguos cementerios y tierras que las tribus locales habían marcado como el camino del hambre. Sentí un dolor punzante en las yemas de los dedos. Al mirarme las manos, vi que mis huellas dactilares estaban desapareciendo, alisándose hasta quedar como mármol pulido. El contrato dice que los agentes que patrullan este sector son los garantes del pacto, continuó Elías, sin apartar la vista del documento. Nuestras placas no son insignias de autoridad, Mateo. Son los grilletes que nos atan a este asfalto para que otros puedan pasar sin ser devorados. Elías me miró, y su rostro ya no era humano. Era una máscara de cuero seco, estirada sobre un cráneo que parecía demasiado grande para su piel. Si esto que te cuento te hace cuestionar la seguridad de tu propia identidad, si sientes que los cimientos de tu realidad se están agrietando, déjanos una palabra en los comentarios: pacto. Es nuestra forma de reconocer que hemos visto más allá del velo que el sistema nos impone. Este relato no es ficción para nosotros. Es el eco de una verdad que el gobierno ha intentado enterrar bajo toneladas de concreto
y olvido. Considera suscribirte si estás listo para enfrentar lo que viene, porque el final de este tramo no es una salida, es una transformación. Elías soltó el papel, y éste se disolvió en el aire como si nunca hubiera existido, dejando solo un rastro de ceniza fría sobre nuestras rodillas. Ya no hay vuelta atrás, Mateo. Ahora somos parte del camino. El amanecer en la Ruta 66 no trae luz, sino una penumbra de color ceniza que lo iguala todo. No hay sombras porque no hay sol, solo una claridad difusa que parece emanar del mismo suelo. Elías ya no hablaba. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el asfalto se fundía con un cielo de color plomo. «Mateo», dijo al fin, y su voz sonaba como el roce de dos piedras viejas. «Tienes que bajarte aquí. Es el kilómetro final de este tramo». Miré a mi alrededor y no vi nada. Solo una llanura infinita de arena gris y postes de telégrafos que ya no llevaban cables, solo hilos de seda negra que vibraban con el viento. Me bajé de la patrulla con las piernas temblando. Al tocar el suelo, sentí que mis pies no se hundían en la arena, sino que se adherían a ella como si fueran parte de una sola costra mineral. La patrulla comenzó a alejarse lentamente, dejando un rastro de polvo plateado que se desvanecía en el aire. Elías no se despidió. Simplemente se convirtió en una silueta borrosa dentro del habitáculo, una sombra que servía a una ley que no era de este mundo. Me quedé allí, solo en medio de la inmensidad, con el único sonido de mi propia respiración, que ahora sonaba rítmica y metálica, como el traqueteo de un tren lejano. Si este momento de soledad y revelación te ha hecho sentir que hay caminos que nunca deberíamos haber tomado, que hay decisiones que nos cambian para siempre, déjanos saber qué piensas en los comentarios. ¿Crees que hay sacrificios que valen la pena para sostener el orden de lo visible? Tu opinión es fundamental para nosotros, que buscamos entre las sombras de lo oficial. Este relato está llegando a su fin, pero lo que viene después es lo que realmente importa, la consecuencia de haber mirado al abismo de la Ruta 66. Si estás listo para el cierre de este viaje, quédate con nosotros, porque lo que descubrí al final del camino no fue una salida, sino una nueva forma de existir en los márgenes de la realidad. Me quedé allí, de pie en el kilómetro final, viendo cómo las luces traseras de la patrulla de Elías se convertían en dos puntos rojos que finalmente fueron devorados por la calima de ceniza. El silencio ya no era aterrador, era familiar, como una sábana pesada y fría que me cubría los hombros. Miré mis manos y vi que la placa federal, esa que tanto orgullo me daba en la academia, se estaba fundiendo con la piel de mi palma, convirtiéndose en una cicatriz de metal opaco. Ya no soy Mateo, el agente de Chicago con planes de retiro y una vida por delante. Ahora soy una pieza más del engranaje invisible que mantiene esta herida abierta llamada Ruta 66. Soy el susurro que escucharás si te detienes a revisar el motor cerca del kilómetro 333. La sombra que verás por el retrovisor justo antes de que el frío te robe el aliento. Los federales no tienen miedo de lo que hay en la ruta. Tienen miedo de convertirse en la ruta. Si alguna vez decides recorrer este camino por nostalgia o aventura, recuerda mis palabras. No leas los letreros que parpadean con luz violeta. No auxilies a nadie que vista un uniforme de otra época. Y sobre todo, si sientes que el olor a lodo inunda tu cabina, no mires atrás. Solo acepta que tu viaje ha cambiado de naturaleza y que el servicio a las sombras apenas comienza. Este canal es para quienes no temen cuestionar lo que el sistema nos vende como realidad. Si sientes que perteneces a esta búsqueda de lo prohibido y quieres ser parte de nuestra comunidad de vigilancia, considera seguir con nosotros. No es sobre el contenido, es sobre no perderse en la oscuridad por falta de advertencias. Si quieres profundizar en otros expedientes que el gobierno ha intentado borrar,
O si estás listo para descubrir qué sucede en las estaciones de servicio que no aparecen en ningún mapa satelital, elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. Tu curiosidad es la única linterna que tenemos en este tramo olvidado. El camino sigue, y nosotros seguiremos aquí, relatando lo que el asfalto intenta silenciar. Ten mucho cuidado al conducir de noche. A veces, la salida más cercana no te lleva a casa, sino directamente al vacío que custodiamos.